La operación elemental entre vectores a nivel de bachillerato que va a ser más práctica es el producto escalar. Y lo vamos a definir recordando las propiedades de la proyección ortogonal. A la derecha veis dos vectores, vector u y vector v. El vector u, su componente horizontal vale 5, su componente vertical vale 3, tenía coordenadas 5, 3, mientras que el vector v, su componente horizontal vale 7, su componente vertical vale 1, las coordenadas de v serían 7, 1. Da igual el vector que utilice, lo puedo mover libremente. Si recordáis, la proyección ortogonal consistía en lo siguiente. Quiero proyectar u sobre v, pues desde el final del vector u trazo una línea perpendicular sobre v y la sombra, la proyección que genera u sobre v, va a ser el concepto de proyección ortogonal. Este segmento resaltado de color azul, veis, va a ser la proyección ortogonal de u sobre v. ¿De qué dependía la proyección ortogonal? Pues dependía tanto del módulo del vector u, del vector que estoy proyectando, como del ángulo que forman u con v. El módulo del vector u es la longitud de este primer vector, mientras que el ángulo viene aquí resaltado de color verde. Aquí recuerdo proyección de u sobre v, módulo del primero por el coseno del ángulo que forma. Pues bien, a partir de esa proyección ortogonal voy a construir un producto entre vectores. Hay distintas formas de definir los productos entre vectores. Ahora vamos a centrar en el producto escalar, que como su propio nombre indica, el resultado tiene que ser un número. Notación muy importante, usaremos el puntito o bien no pondremos nada para indicar que estamos haciendo el producto escalar. No usamos el aspa porque ese símbolo lo reservaremos para otro producto, que es el producto vectorial que veremos al final del tema. Como digo, el resultado tiene que ser un número real, positivo, negativo, 0. Debe ser conmutativo, debe cumplir la propiedad de romper el producto rompe a la suma, es decir, la propiedad distributiva respecto de la suma, de tal manera que u por v más w, pues sería u por v, ¿vale? Rompe el paréntesis, más u por w. Además, cuando un vector se aplica sobre sí mismo el producto escalar, el resultado es el módulo vector al cuadrado. Con esta definición, la propuesta para hacer el producto escalar va a ser el módulo primero por el módulo segundo por el coseno del ángulo que forma. Es decir, lo que ya sabíamos de la proyección ortogonal, pero ahora añadiendo el módulo del segundo vector. Como aparece el coseno del ángulo, una propiedad muy importante es que si los vectores son perpendiculares, el producto escalar va a ser nulo, lo cual es lógico porque la proyección ya iba a ser 0. Fijaros, si yo cojo ahora el vector u y hago que ese vector u sea perpendicular a v, va a ocurrir que esa proyección ortogonal, ese segmento sombreado en azul que se está proyectando de u sobre v, su longitud va a ser 0. Cuando ese segmento es 0, porque los vectores son perpendiculares, la proyección ortogonal es nula. Por tanto, si la proyección ortogonal es nula, el producto escalar también va a ser 0. Esta consecuencia es muy importante. Dos vectores son perpendiculares siempre y cuando su producto escalar sea nulo. Pues vamos a utilizar algo que también sabemos de cómo escribir un vector en función de la base canónica para obtener otra forma de calcular el producto escalar que se conoce como fórmula analítica. Aquí tengo un vector en 2 dimensiones, da igual que sean 2 en 3, siempre se va a cumplir lo que vamos a decir ahora. Su primera componente ux, segunda componente ui, lo puedo poner en función de la base canónica, pues multiplicando la primera componente por i y la segunda componente por j. Recuerdo que i es el vector unitario paralelo al eje horizontal, en 2 dimensiones, coordenadas 1, 0. Mientras que j es el vector unitario paralelo al eje vertical, en 2 dimensiones, sus componentes 0, 1. Pues expreso u y v, dos vectores en 2 dimensiones, en función de la base canónica. Cuando yo hago el producto escalar, pues sustituyo u y v por su expresión en función de la base canónica y hago todas las combinaciones, primero con primero, primero con segundo, segundo con primero y segundo con segundo. Me salen 4 productos. En esos 4 productos ocurren los siguientes casos. Cuando yo tenga i por i, es decir, un vector, y i es un vector unitario, pues es un vector, ¿vale? Cuando se hace el producto escalar consigo mismo, recordamos las propiedades del producto escalar es igual al módulo del vector al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de un vector unitario vale 1, 1 al cuadrado queda 1. Lo mismo ocurre con j. Cuando hago j escalarmente consigo mismo me queda el módulo de j al cuadrado, eso vale 1. ¿Y qué pasa con i con j? Pues si i y j son los vectores paralelos a los ejes de coordenadas, i y j son perpendiculares entre sí. Si son perpendiculares forman 90 grados y por lo tanto la proyección ortogonal vale 0 y el producto escalar vale 0. Este producto escalar i por j vale 0 porque los vectores son perpendiculares. Lo mismo ocurre con j por i, porque el producto escalar hemos dicho que es conmutativo. J por i, al ser perpendicular, su producto escalar vale 0. Por lo tanto, la expresión del producto escalar u por v, si hago 0 i por j
y hago 0 j por i, se van los coeficientes i por j, j por i, me queda solamente la parte de i por i, que el producto escalar valía 1, pues me queda primera componente de u por primera componente de v, por eso aparece ux por vx, más segunda componente de u por segunda componente de v, por eso aparece ui por vi. Si hubiese sido en 3 dimensiones, pues sumaría la tercera componente de u por la tercera componente de v. De tal forma que ya tengo la fórmula analítica del producto escalar, es decir, cuando yo multiplique escalarmente dos vectores, o bien aplico su definición, módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, o bien puedo coger primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Las dos formas me dan pie a poder calcular el producto escalar. La primera es la definición y la segunda la hemos deducido a partir de expresar un vector en función de la base canónica. Por terminar con un ejemplo, fijaros que voy a colocar el vector en las componentes para que me salgan números enteros. Por ejemplo, el vector u de coordenadas 5, 2, el vector v de coordenadas 7, 1. ¿Qué es el producto escalar según la fórmula analítica? Pues 5 por 7, primera por primera, más segunda por segunda, 2 por 1. 5 por 7 más 2 por 1, 5 por 7, 35, 35 más 2, 37. Si yo muevo las coordenadas del vector u, evidentemente el producto escalar cambia. Si me voy a un ángulo mayor de 90 grados, sabemos que el coseno de 90 va a ser un coseno de un ángulo mayor que 90 va a ser un número negativo, y fijaros, ahora mismo el vector u tiene coordenadas menos 1, 1, v sigue siendo 7, 1, pues bien, menos 1 por 7, menos 7, más 1 por 1, menos 7 más 1, menos 6. Y me sale que el producto escalar es negativo, porque como hemos dicho, tiene que ser un número real, ya sea positivo, negativo o cero.